Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alberto San Agustín y en este vídeo voy a hablar de cómo bajar la presión arterial con medicamentos en el caso de que seas un hipertenso. En otro vídeo ya hablé de los cambios de estilo de vida que se tenían que hacer y los abordajes más naturales para bajar la presión arterial en el caso de que la tuvieras alta o en el caso de que fueras un hipertenso. El problema es que a veces al cabo de 2 meses, 3 meses de tener la presión alta y de hacer estos cambios en el estilo de vida, de cambios en la dieta, ejercicio físico, bajar de peso, el evitar hábitos tóxicos, pues la presión arterial sigue alta. En otras ocasiones lo que ocurre es que la presión es muy alta desde el inicio y aunque se hagan cambios de estilo de vida es muy difícil que la presión baje hasta unos niveles que podamos considerar normales. Entonces, en estos casos lo que se hace es considerar o proponer el usar medicamentos para bajar esa presión arterial con el objetivo de disminuir los problemas cardiovasculares que pueden darse como consecuencia de una presión arterial mantenida durante mucho tiempo y el daño que puede producir en el organismo. Aquí lo que haré será repasar las preguntas más frecuentes que hacen las personas a las que se propone hacer un tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial. Recuerda que el contenido que doy en estos vídeos es puramente informativo y que si tienes cualquier duda o debes tomar cualquier tipo de medicación, siempre debes consultar con tu médico o médica de referencia. Una pregunta frecuente es cómo se llama la pastilla o el medicamento para bajar la presión arterial. En realidad no es una pastilla, un medicamento o un fármaco, sino son muchos fármacos que se utilizan, o muchos medicamentos, que se pueden incluir dentro de 5 grupos fundamentales que han demostrado que tienen una eficacia más o menos similar en bajar la presión arterial y en disminuir la frecuencia de complicaciones debidas a la hipertensión arterial mantenida con el tiempo. Entonces estos fármacos son por una parte los diuréticos, tenemos los llamados IECAs, que significa inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Después tenemos los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Tenemos los antagonistas del calcio o bloqueadores de los canales del calcio. Y después tenemos los beta bloqueantes. O sea que estos serían los 5 grupos fundamentales. ¿Cuáles son los fármacos antihipertensivos concretos dentro de cada grupo? Seguramente es posible que si tienes hipertensión alguno de ellos lo estés tomando y si no, pues me lo dices en los comentarios. Entonces, en primer lugar, de los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, tenemos los típicos son el captopril, pero se suele utilizar mucho el enalapril, el lisinopril, el ramipril y también el fosinopril. Hay más. De los ARA2, o sea, de los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, tenemos como típicos el losartán, el candesartán, el irbesartán y también está el valsartán, el olmesartán, o sea, los que acaban en tan. Hay más también. Después tenemos los diuréticos, que los podemos dividir en tiacídicos, de asa o ahorradores de potasio. Los que más se utilizan son los tiacídicos y los de asa. Los tiacídicos son la hidroclorotiacida, que es muy usada en combinación con otros fármacos, y también la clortalidona, y tenemos también la indapamida. En los de asa son típicos la furosemida y la torasemida. Y en los ahorradores de potasio, los típicos también son la amilorida, la espironolactona y también tenemos la eplerenona. Después tenemos los bloqueadores de los canales del calcio o antagonistas del calcio, que pueden dividirse en dihidropirinidínicos o no dihidropirinidínicos. Entonces los dihidropirinidínicos son la amlodipina, por ejemplo, el manidipino, el nifedipino, el lacidipino y también el nitrendipino y otros que también hay. Y los no dihidropirinidínicos tenemos el diltiazem y el verapamil, que también son bastante usados. Y después, por último, tenemos los beta bloqueantes o los beta bloqueantes adrenérgicos, que se pueden dividir en cardioselectivos y no cardioselectivos. Los cardioselectivos tenemos el bisoprolol, que es muy usado, tenemos el atenolol, el metoprolol y otros. Y después, como no cardioselectivos, el propranolol. ¿Existen otros grupos de fármacos antihipertensivos que también se usen pero que sean menos usados? Pues sí, están por ejemplo los bloqueadores alfa-adrenérgicos como la doxazosina, tenemos los bloqueadores alfa-beta-adrenérgicos como el carvedilol y el labetalol, tenemos los inhibidores directos de la renina como por ejemplo el alisquiren, tenemos los moduladores de los receptores imidazólicos 2 como la moxonidina, tenemos los simpaticolíticos de acción central, como por ejemplo la clonidina y la metildopa, que la metildopa, por ejemplo, se usa en el embarazo, y tenemos los vasodilatadores arteriales, como por ejemplo la hidralacina y también el minoxidilo, que el minoxidilo es conocido por su uso tópico porque se vio que causaba un aumento del crecimiento del pelo. ¿Cuánto tiempo tarda en bajar la presión alta?
Pues si lo que haces es hacer un cambio de estilos de vida, que hemos comentado antes, de dieta, ejercicio físico, control de peso, eliminar hábitos tóxicos, normalmente se valora al cabo de 4 semanas para ver si la tensión o la presión arterial ha mejorado y ver si hace falta añadir algún tipo de fármaco o se puede continuar con los cambios de estilo de vida. En el caso de que haga falta añadir un fármaco, por supuesto se han de continuar con los cambios de estilo de vida y el efecto del fármaco se valora normalmente al cabo de 2 semanas, normalmente al cabo de un mes otra vez, como mucho 2 meses, para evaluar si puedes seguir con el mismo fármaco y controla bien la tensión, o lo que tienes que hacer es subir la dosis del fármaco, cambiarlo por otro fármaco o asociarlo o combinarlo con un fármaco de un grupo distinto. Normalmente se suele optar por, a no ser que hayas empezado por una dosis muy baja, se opta al final por asociar a otro fármaco. ¿Por qué? Porque la combinación de 2 fármacos a dosis menores tiene menos efectos adversos, tanto de uno como de otro fármaco, y además el efecto de antihipertensivo se suele potenciar y es mayor, y esto hace que la persona esté más motivada, más animada y que haya más cumplimiento terapéutico. También se recomienda que si asocias 2 fármacos o incluso 3, que los fármacos estén incluidos dentro de una misma píldora o una misma pastilla, porque eso también se ha visto que aumenta el cumplimiento terapéutico. Otra pregunta es: ¿cuál es el mejor medicamento para bajar la presión o para la presión alta? En realidad, de los 5 grupos que he comentado al principio, los diuréticos, IECA, ARA2, los antagonistas del calcio, los betabloqueantes, cualquiera de estos son adecuados para iniciar o para mantener el tratamiento antihipertensivo, es decir, para bajar la presión arterial. De los diuréticos, uno de los subgrupos, que son los ahorradores de potasio, la amilorida y la eplerenona, estos no serían de indicación en primer lugar y normalmente se utilizan en combinación, o sea que eso habría que tenerlo en cuenta. Pero los demás todos se consideran que se pueden utilizar de primera elección, porque se ha visto que no solo reducen la presión arterial, sino que lo que nos interesa es que los eventos cardiovasculares o la mortalidad cardiovascular, es decir, los anginas de pecho, infartos o ictus, derrames cerebrales, pues todo esto los disminuyen de forma similar. Sí que es posible que haya algunas indicaciones más específicas que hay que tener en cuenta según las tablas que hay para unos pacientes, igual inclinarse hacia unos tratamientos específicos y a otros hacia otros tipos de tratamientos, pero en general son igual de eficaces. ¿Cuál es la mejor hora del día para tomar un tratamiento antihipertensivo, para tomar la medicación antihipertensiva? Normalmente lo que se suele recomendar es tomar la medicación por la mañana y si se toman varios fármacos, normalmente repartirlo por la mañana y por la noche. O sea, en esto es lo que más o menos se ha venido haciendo siempre. Lo que pasa es que hay un estudio que se hizo en el año 2019 aquí en España, con unos 20.000 pacientes, sobre todo en pacientes en atención primaria, que es en donde más se tratan los pacientes hipertensos, y se vio que tomar las dosis nocturnas de antihipertensivo estaban asociados a una disminución de mortalidad cardiovascular, es decir, estaba asociado a que había menos muertes en el grupo o menos problemas cardíacos o ictus o en el grupo que tomaba la medicación por la noche. Pero esto es muy prometedor y no se veía que tuvieran mayores efectos indeseables por tomar la medicación antihipertensiva por la noche. O sea que esto habría que tenerlo en cuenta. ¿Hay problemas para los que haya medicamentos antihipertensivos que vayan mejor? Pues sí, hay medicamentos antihipertensivos que van mejor para algunas situaciones concretas o enfermedades concretas o complicaciones concretas, y también tienen contraindicaciones que esto lo tendrá que tener en cuenta el médico o la médica para evaluarlo antes de pautar el tratamiento más adecuado. Por ejemplo, en la guía NICE 2019 se aconseja que se utilice inicialmente los IECA o los ARA2 en los menores de 55 años y en los de personas que tienen diabetes tipo 2. En cambio, los antagonistas del calcio que se utilicen en mayores de 55 años o en personas de raza negra o de origen afrocaribeño. En caso de que no toleren los antagonistas del calcio, se les darían diuréticos. También en las guías no se recomienda, por ejemplo, que se den IECAs o ARA2, IECAs como por ejemplo el enalapril o el ramipril, o ARA2 como el losartán o el candesartán, que no se den a personas de raza negra de forma inicial, a no ser que tengan una enfermedad renal crónica o una diabetes mellitus tipo 2. Por ejemplo, los diuréticos se ha visto que son más eficaces que otras clases de antihipertensivos
para prevenir la insuficiencia cardíaca. Los antagonistas del calcio, por ejemplo, son más efectivos en la prevención del ictus, en cambio son menos efectivos en la insuficiencia cardíaca. Hay sociedades científicas, por ejemplo, que consideran que los beta bloqueantes, como por ejemplo el bisoprolol o el atenolol o fármacos de este tipo, no deberían ser fármacos del grupo de fármacos de primera elección en la hipertensión. Algunos dicen específicamente en los mayores de 60 años. En cambio, en las guías europeas, por ejemplo, de la Sociedad Europea de Hipertensión y de Cardiología de 2018, siguen manteniendo también dentro de los grupos de fármacos de primera elección a los beta bloqueantes porque, aunque protegen menos contra el ictus, sí que son útiles, por ejemplo, en las anginas de pecho sintomáticas, también son útiles para controlar la frecuencia cardíaca en personas con taquicardia, también en infartos agudos de miocardio recientes, y también son muy útiles, por ejemplo, en mujeres jóvenes que están embarazadas o que planean gestar. Se da, por ejemplo, la metildopa, pero un fármaco que se puede utilizar son los beta bloqueantes. Entonces, por eso los mantienen como uno de los de primera elección. También había algunos fármacos que había comentado que no eran de primera elección y que sobre todo se utilizan como combinación, es decir, cuando tienes que añadir más fármacos. Unos de ellos eran los que había citado en el primer grupo de diuréticos. Un subgrupo son los diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo la amilorida o la espironolactona o la eplerenona. Del segundo grupo de fármacos, por ejemplo, hablé de los alfa bloqueantes como la doxazosina, los otros que he comentado antes, que estos se considera que solo se han de utilizar en terapias combinadas cuando no hay otra opción, pero que no se deben utilizar en monoterapia, o sea, dándolos de primera elección solo este fármaco. ¿Qué combinaciones se suelen hacer entre medicamentos antihipertensivos cuando hace falta dar dos o más fármacos? La más típica suele ser un IECA, ya hemos dicho que eran el enalapril, el ramipril o el lisinopril o cualquiera de estos, combinado con un diurético o combinado con un calcio antagonista. O a veces, si se tienen que dar tres fármacos, se da el IECA, el diurético y el calcio antagonista. El diurético típico suele ser la hidroclorotiazida a dosis bajas. También otra combinación suele ser con los ARA2, ya dijimos que eran el losartán o el cantesartán o el irbesartán, cualquiera de estos, combinado también con diuréticos, que suele ser la hidroclorotiazida, o combinado con un antagonista del calcio, por ejemplo el amlodipino o el manidipino. O sea que estos serían los dos grupos de combinaciones entre sí. Lo que no se hace es combinar un IECA y un ARA2. ¿Hay alguna combinación de medicamentos antihipertensivos que no se recomienda o que hay que controlar mucho? Pues por ejemplo sería combinar un IECA con un ARA2. Esto no se tiene que hacer en general y en el caso de que hubiera algún tipo de indicación tendría que controlarse por el especialista, controlar la tensión arterial, la función renal y el nivel de hidroelectrolítico en sangre. Por ejemplo, también combinar IECAs o ARA2 con el alisquiren, ¿no? Que es un inhibidor directo de la renina, que habíamos dicho que era de segunda línea. También es una combinación que habría que ir con cuidado. Hay otra combinación, por ejemplo, los beta bloqueantes con los diuréticos. Habría que ir con cuidado en este caso en personas que tienen síndrome metabólico o que tienen una predisposición o riesgo alto de diabetes, porque podría precipitarlo. Entonces, en estos casos habría que ir con cuidado. En cambio, sí que se podría utilizar y estaría indicado con los controles pertinentes en pacientes con una hipertensión persistente o que tengan enfermedad cardiovascular. Tampoco se recomienda en general la combinación de un IECA con un beta bloqueante o un ARA2 con un beta bloqueante, pero habría situaciones en las que podría estar indicado, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca o en el caso de prevención secundaria de la cardiopatía isquémica, o sea que estas serían excepciones. Por ejemplo, en los antagonistas del calcio habría que ir con cuidado, en concreto con los no hidropiridínicos, como por ejemplo el verapamil y el diltiazem. No se tendrían que combinar con beta bloqueantes porque lo que hace es potenciar la bradicardia y que ésta sea muy importante, es decir, quiero decir, la disminución de la frecuencia cardíaca. Y también hay que ir con cuidado, por ejemplo, en combinar los IECAs o los ARA2 que he comentado antes con los diuréticos ahorradores de potasio, como por ejemplo la amilorida o la espironolactona o la eplerenona. Por ejemplo, en este caso hay que ir con cuidado porque ambos pueden provocar hiperpotasemia, entonces se puede potenciar este efecto indeseable que dé problemas. En el caso de que se hagan combinaciones de estas, el control ha de ser mucho más
mucho más estricto. ¿Tienen efectos adversos o contraindicaciones los fármacos antihipertensivos? Pues sí, como cualquier otro fármaco puedes encontrarte con efectos indeseables o adversos y también con alguna contraindicación o al menos que no se recomiende en algunas situaciones en concreto. Por ejemplo, la que he comentado antes de que los IECA y los ARA2, por ejemplo el IECA sería el enalapril o el ARA2 sería el losartán, pues que no se recomiendan de entrada en mujeres en edad fértil y por supuesto no se recomiendan en embarazadas, ¿no? Por posibles efectos teratogénicos, es decir, efectos adversos en el feto, sobre todo a partir del segundo y tercer trimestre. En cuanto a efectos indeseables, así en general, pues lo más frecuente es que a lo mejor la persona diga que se siente como más cansada, que me refiera también que tiene como mareos, una sensación de vértigo. A veces puede ser que esté relacionado con que haya bajado mucho la presión arterial, entonces esto habrá que consultarlo con el médico o la médica para que valore el tratamiento y para que lo ajuste. A veces puede haber hipotensión ortostática, quiere decir que haya un cambio, una bajada brusca de la presión arterial cuando cambias de la posición horizontal a la posición vertical, sobre todo si lo haces rápido, y eso puede dar un mareo importante. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Otros síntomas adversos, otros efectos adversos, pues en alguna ocasión puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, hay gente que se queja de dolores de cabeza, náuseas, vómitos, en algunas ocasiones alguna erupción cutánea. Suelen ser poco frecuentes, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta y si notas algo que podría ser un efecto indeseable, hay que consultar. A veces hay efectos indeseables que se conocen y que están directamente relacionados con algún tipo de fármaco hipertensivo, pero otras veces es difícil encontrar la relación y hay que valorarlo. Aparte de estos efectos así indeseables más generales que he comentado, por ejemplo, en el caso de los IECAs, como por ejemplo el enalapril, el ramipril y todos estos que acaban en pril, un efecto indeseable típico es la tos, ¿no? Que a veces puede empezar incluso 2 o 3 meses después de haber empezado el tratamiento. A veces puede estar relacionado con alguna infección respiratoria y luego empiece la tos y la haya desencadenado la infección respiratoria, pero esté relacionada con el IECA. Y suele ser una tos irritativa, como si tuvieras algo en la garganta y es durante todo el día a lo mejor, y a veces incluso peor si te pones en posición horizontal. Y aquí, si el síntoma es muy molesto, lo mejor sería cambiar el medicamento, que suele cambiar por un ARA2, que no suelen dar este tipo de efecto indeseable. En cuanto a los antagonistas del calcio, como por ejemplo el amlodipino o el manidipino, o los más antiguos como el nifedipino, el efecto adverso típico serían los edemas periféricos, que además no responden a los diuréticos. Suelen ser menos frecuentes en los nuevos antagonistas del calcio, como el amlodipino, eran más frecuentes en fármacos como el nifedipino, pero se pueden dar este tipo de reacción, ¿no? De edema periférico. También se ha visto que puede haber palpitaciones, sofocos, a veces enrojecimiento facial. En cambio, los no hidropiridínicos, como por ejemplo el verapamil o el diltiazem, a veces lo que se ve más es lo contrario, más que palpitaciones, que haya una bradicardia. Que eso hay que tenerlo en cuenta cuando se combinan con otros fármacos, en no combinarlos, por ejemplo, con betabloqueantes. En cuanto a los betabloqueantes, se suelen utilizar los beta 1, es decir, los que actúan más específicamente en el corazón, y entonces a veces pueden ocasionar, en alguna ocasión, un poco de bradicardia, también la hipotensión ortostática que he comentado antes, también que se vasoconstriñan periféricamente los vasos sanguíneos, es decir, que den con una palidez cutánea, sobre todo en las manos, o también una sensación de frialdad. A veces también pueden dar, algunas personas se quejan de insomnio, pero bueno, no suelen ser muy frecuentes. Contraindicaciones, pues como son beta bloqueantes, habrá que ir con cuidado con las bradicardias sintomáticas, es decir, con las personas que tienen baja frecuencia cardíaca, menos de 60, y que esto les sienta mal y que les da síntomas de mareos, porque a lo mejor al darles un bloqueante, un beta bloqueante, un beta 1, pues puede ser que esto se acentúe. También en bloqueos auriculoventriculares, en bloqueos cardíacos hay que ir con cuidado. También habría que ir con cuidado en arteriopatías periféricas, es decir, en personas que tienen problemas de circulación, porque como hemos dicho que puede producir un poco de vasoconstricción, pues esto dificultaría más la circulación sanguínea. Y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, las situaciones de asma o EPOC grave, ¿no? Los problemas respiratorios graves, porque se pueden acentuar.
es menos frecuente en el caso de los beta 1 que en los antiguos, los que se utilizaban más antes, como el beta 1, beta 2 bloqueantes, que también actuaban de una forma más amplia, y también el aparato respiratorio, como el propranolol. Pero aunque estos sean más específicos, también podría ser que en situaciones graves tienen algún tipo de problema, y hay que tenerlo en cuenta en pacientes de tipo respiratorio. En cuanto a los diuréticos, pueden tener efectos indeseables como los que he comentado al principio, pero suelen ser pocos los efectos porque se suelen utilizar a dosis bajas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en los diuréticos tiacídicos, que sí que puede haber una disminución del potasio, disminución del sodio, entonces habrá que controlar esto en las analíticas, y a veces también pueden dar hiperuricemia y precipitar un ataque de gota en personas que hayan tenido episodios previos, o sea que hay que tenerlo en cuenta, y pueden dar hiperglucemia, es decir, un aumento del azúcar en la sangre. Lo que pasa que, como digo, suele ser poco frecuente debido a que se utilizan en dosis bajas. En cuanto a los diuréticos de ASA, como por ejemplo la furosemida, también pueden dar hipopotasemia y algunos síntomas o algunos efectos adversos más, pero que bueno, se tienen que controlar las analíticas. Y por supuesto el tema de los ahorradores de potasio, aunque se utilicen de segunda línea, pueden producir el efecto contrario, que aumenten el potasio en sangre, y eso puede llegar a dar problemas. Y hay que ir con cuidado, que no lo he comentado antes, pero con la combinación con IECAS, por ejemplo, o ARA2, porque pueden potenciar el aumento de potasio en la sangre, y en estos también habría que ir con cuidado con el nivel de potasio, hay que irlo controlando. ¿Qué pasa si dejo de tomar la medicación antihipertensiva? Normalmente, si la dejas por tu cuenta y durante un tiempo prolongado, pues lo que ocurrirá es que volverá a subirte la presión arterial, y si eso se mantiene durante tiempo, pues tendrás las consecuencias que tiene cualquier hipertenso que no se controla, que al final pues las arterias, los vasos sanguíneos se estrecharán más, habrá más posibilidad de arteriosclerosis y de que haya problemas cardíacos, que haya ictus o problemas renales. Es decir, si dejas la medicación, volverás a la situación anterior de presión arterial elevada. Es decir, que con la medicación antihipertensiva no curas la hipertensión. Lo que haces es disminuirla y disminuir mucho los riesgos asociados a la hipertensión. Aquí te dejo otros vídeos sobre hipertensión arterial, y aquí te dejo vídeos recomendados que creo que te pueden interesar. Y no te olvides de darle a me gusta. Muchas gracias, un abrazo y hasta el próximo vídeo.